Bueno, buenos días a todos. Nosotros somos residentes del Hospital San Roque de Gonet. Mi nombre es Santiago Tea y con mi compañera Romina Giovane vamos a presentar este ateneo que se titula Gastritis atrófica autoinmune a propósito de un caso. Se trata de una paciente que consulta en nuestro hospital el 28 de enero de este año por presentar fiebre de 3 días de evolución, dolor abdominal hacía 15 días y que también refiere haber tenido diarrea, náuseas y decaimiento hacía algunos meses. Como antecedentes relevantes, la paciente registra una internación hace 10 años por una anemia. Su madre tenía cáncer de colon, cáncer de cuello uterino y hepatitis C. Su padre era diabético y su hermano celíaco. En el laboratorio que se hace el ingreso, lo que más destaca es el hemograma, en el que se ve un hematocrito muy disminuido, de 16%, con 5,5 gramos por decilitro de hemoglobina. El BCM estaba más bien aumentado, con 104 fentolitros, y también se observaban leucopenia y plaquetopenia moderadas. Había un leve aumento de la bilirrubina a expensas de la fracción indirecta, y la LDH también estaba muy aumentada con 4.113 unidades internacionales por litro. El resto de la química y el estado ácido-base no presentaban alteraciones. Ante la marcada anemia macrocítica que tenía esta paciente, se solicitó el dosaje de vitamina B12 sérica y de ácido fólico, sospechando una anemia megaloblástica. Los resultados de estos dosajes fueron: para la vitamina B12, menor a 83 picogramos por mililitro, muy por debajo de los valores de referencia, y el ácido fólico estaba normal. Con esto se llegó a la conclusión de que la paciente tenía una anemia megaloblástica por déficit de B12. Las causas posibles de un déficit de B12 son variadas, y antes de repasarla vamos a ver un poco cómo es el metabolismo de esta vitamina. La vitamina B12, o cobalamina, se adquiere a partir de la dieta, está en alimentos de origen animal, como son la carne, el pescado, los lácteos y los huevos. Estos alimentos, al ser ingeridos, pasan al estómago junto con otra proteína secretada por las glándulas salivales, que es la aptocorrina. Una vez en el estómago, la acción de la pepsina y del ácido clorhídrico degrada las proteínas de los alimentos y liberan a la vitamina B12. Esta se va a unir a la aptocorrina, que la protege de la hidrólisis ácida. Después, el complejo aptocorrina-vitamina B12 pasa al duodeno, donde las enzimas pancreáticas degradan a la aptocorrina y la vitamina B12 pasa ahora a unirse al factor intrínseco. El factor intrínseco es una glicoproteína secretada por las células parietales del estómago, que se une a la vitamina B12 y la acompaña hasta su sitio de absorción en el ilion distal. Allí, el complejo factor intrínseco vitamina B12 es absorbido por endocitosis mediada por el receptor de cubilina. En el interior celular, el factor intrínseco es degradado y la vitamina B12 pasa a la circulación portal unida a transcobalamina. Una fracción de la vitamina B12 queda depositada en los hepatocitos y el resto se distribuye al resto de los órganos por circulación sistémica. Fisiológicamente, la vitamina B12 cumple con dos reacciones metabólicas importantes. Por un lado, la síntesis y metilación del ADN, actuando como cofactor de la enzima metionina sintasa. Esta enzima lo que hace es transferir un grupo metilo desde el metil tetrahidrofolato, primero a la vitamina B12 y de allí a la homocisteína. Esto tiene por resultado la formación, por un lado, de tetrahidrofolato, que va a ser utilizado para la síntesis de nucleótidos, y por el otro se va a formar metionina a partir de la homocisteína, la cual va a funcionar como donante de grupos metilo para la metilación del ADN y de otras biomoléculas. A nivel mitocondrial, la vitamina B12 es un cofactor de la enzima metilmalonil-CoA mutasa, que lo que hace es convertir el metilmalonil-CoA en succinil-CoA. Este es un intermediario del ciclo de Krebs, por lo que interviene en el metabolismo energético. Ante una insuficiencia de vitamina B12, va a haber un déficit en la síntesis de ADN por la menor producción de tetrahidrofolato. Las alteraciones en la metilación de los ácidos nucleicos
va a generar cambios en la estructura de la cromatina y también va a haber pérdida de la vaina de mielina en los nervios periféricos por el déficit de adenosilmetionina. Además, la homocisteína acumulada genera daño oxidativo y aumenta el riesgo de eventos trombóticos. En la mitocondria va a haber una acumulación de ácido metilmalónico. Este metabolito se forma a partir del metilmalonil-CoA, que no puede ser metabolizado a succinil-CoA. Causas posibles de un déficit de B12 pueden ser deficiencias dietarias, como puede ser el caso de veganos, vegetarianos estrictos o alcohólicos crónicos. Puede ser por malabsorción en la enfermedad de Crohn o en la enfermedad celíaca, por el uso de anticonceptivos orales o en el embarazo por el aumento en los requerimientos. También puede haber desórdenes en el transporte plasmático si hay una deficiencia de transcobalamina o de aptocorrina. También hay medicamentos que impiden la correcta absorción de la vitamina B12, como pueden ser el omeprazol y la metformina. Y otra causa son los desórdenes gástricos, como la resección gástrica o la gastritis atrófica autoinmune. Volviendo a nuestra paciente, lo que se hizo primero fue descartar causas dietarias o farmacológicas del déficit de B12 a través de una anamnesis adecuada. Y después se procedió a la medida de anticuerpos para enfermedad celíaca. Recordemos que esta paciente tiene un hermano ya diagnosticado con esa patología. Y después se dosaron también anticuerpos anticélulas parietales y antifactor intrínseco. Los anticuerpos para enfermedad celíaca, tanto los antitransglutaminasa como los anti-DPG, dieron negativos, mientras que los anticuerpos antifactor intrínseco y anticélulas parietales resultaron positivos. A partir de estos resultados se estableció el diagnóstico presuntivo de anemia perniciosa. Ante una anemia perniciosa, lo que nosotros esperamos encontrar es una concentración de hemoglobina menor a 13 gramos por decilitro en varones y menor a 12 gramos por decilitro en mujeres, un BCM mayor a 100 femtolitros, concentraciones séricas de vitamina B12 menores a 200 picogramos por mililitro, y también esperamos encontrar la presencia de gastritis atrófica autoinmune con deficiencia de factor intrínseco. Hasta ahora nuestro paciente cumple con 3 de estos criterios, pero dado que la anemia perniciosa se considera como una de las etapas finales de lo que es la gastritis atrófica autoinmune, era necesario seguir haciendo estudios para averiguar si la paciente, digamos, tenía esta patología. La gastritis atrófica autoinmune está comprendida dentro de lo que son las gastritis atróficas crónicas. Estas se caracterizan por una inflamación crónica y un adelgazamiento de la mucosa gástrica, con destrucción glandular y metaplasia epitelial. Es decir, que las células epiteliales gástricas van a ser reemplazadas por células de otro tipo. Hay 2 tipos principales de gastritis crónicas atróficas. Una es la de tipo A, o gastritis autoinmune, que es de la que nos vamos a ocupar en este Ateneo, y la otra es la producida por la infección de Helicobacter pylori. Si bien estas son 2 entidades clínicamente diferentes, hay algunos autores que proponen a la infección pasada por Helicobacter pylori como un posible desencadenante de la gastritis autoinmune. La gastritis atrófica autoinmune es una enfermedad, como su nombre lo indica, autoinmune, que afecta el cuerpo y el fundus del estómago. Se caracteriza por la presencia de anticuerpos anticélulas parietales y antifactor intrínseco, que lo que van a hacer es producir la pérdida funcional de la mucosa gástrica con la consecuente malabsorción de la vitamina B12. Su prevalencia es poco clara, ya que en los estadios iniciales esta patología puede ser asintomática y presentarse con una clínica muy heterogénea. Se estima que la prevalencia global de esta enfermedad es de alrededor del 2 al 5%, y al igual que otras patologías autoinmunes, es más frecuente en mujeres que en hombres, con una proporción 3 a 1. Su prevalencia también aumenta con la edad a partir de los 50 años. Se piensa que el factor desencadenante de esta patología es la exposición de la bomba protón-potasio ATPasa de las células parietales durante el recambio gástrico.
durante el recambio epitelial gástrico. Esta bomba es reconocida por las células dendríticas y la expone en forma de antígeno a linfocitos T autorreactivos. Estos van a desencadenar una respuesta autoinmune con infiltración de la mucosa gástrica y van a estimular a las células B para producir anticuerpos contra las células parietales. A partir de la destrucción autoinmune de estas células, se produce acloridia y se expone el factor intrínseco. Este funciona como un estímulo antigénico para la producción de anticuerpos antifactor intrínseco que se van a unir a esta proteína y van a impedir la correcta absorción de la vitamina B12. Como dije antes, la instauración de esta patología es muy insidiosa y poco específica, y la sintomatología incluye síntomas típicos de la anemia, como son la debilidad, la astenia, dolor de cabeza. En personas añosas también hay síntomas cardíacos, como pueden ser palpitaciones o dolor precordial. A nivel neurológico hay alteraciones del sensorio, neuropatía periférica por la pérdida de mielina en los nervios periféricos, depresión, deterioro deterioro cognitivo y demencia. A nivel gastrointestinal puede haber distensión abdominal, epigastralgia, glositis o dispepsia. Bueno, ¿se escucha ahí? Sí. Para el diagnóstico de esta patología van a ser necesarios, por un lado, estudios de laboratorio, donde vamos a encontrar en el hemograma el reflejo de la hematopoiesis ineficaz, que va a ser producto de ese déficit de B12. Vamos a encontrar anemia macrocítica y regenerativa, junto con leucopenia y plaquetopenia, o sea, una pancitopenia. Después podemos encontrar pleocariocitos, que son los neutrófilos hipersegmentados, e inclusiones eritrocitarias, como punteado basófilo, anillos de Cabot y cuerpos de Howell-Schultz. Después vamos a encontrar aumento de LDH y bilirrubina, que esto va a estar explicado porque los macrocitos van a tener una vida media más corta y va a haber hemólisis, por lo que el aumento de la bilirrubina va a ser a expensas de indirecta. Vamos a encontrar disminución de vitamina B12, aumento de homocisteína y ácido metilmalónico, como explicó Santi anteriormente. Y bueno, la búsqueda de los anticuerpos, anticélulas parietales y antifactor intrínseco, que voy a detallar a continuación. También van a ser necesarios otros estudios, como endoscopía y biopsia, que van a evidenciar la atrofia gástrica, que va a ser característica en esta patología. Bueno, ¿qué tenemos que saber de los autoanticuerpos de esta patología? Por un lado, que las células, los anticuerpos anticélulas parietales son más sensibles respecto a los antifactor intrínseco y son de aparición más temprana, como vimos en la fisiopatología. Estos van a estar presentes en el 85 al 90% de los pacientes con gastritis autoinmune, mientras que los antifactor intrínseco van a estar en aproximadamente el 50% de los pacientes con la enfermedad. También hay que saber que los APCA son menos específicos, ya que pueden estar presentes en otras enfermedades autoinmunes, mientras que los antifactor intrínseco tienen una especificidad de casi el 100%. Bueno, para la detección de los APCA, el método de elección es la inmunofluorescencia indirecta sobre improntas de triple tejido de estómago, hígado y riñón de rata, que es lo que vemos en la imagen. Bueno, esta es una imagen en 10 por para que se vean los tres tejidos. Después, cuando uno hace la técnica, en realidad mira 40. En la imagen lo que se puede observar es el estómago formado por las dos capas de músculo y toda la mucosa en la parte de arriba con las células parietales. Y por debajo vemos a la derecha el hígado, que es más compacto, y a la izquierda el riñón, que se pueden ver los túbulos. Para recordar brevemente, esta técnica consiste en enfrentar una dilución 1:20 del suero del paciente con la impronta, y posteriormente lo que se hace es agregar un segundo anticuerpo que se va a unir a los APCA en caso de que estén presentes, y este segundo anticuerpo va a estar marcado con fluoresceína. Posteriormente, bueno, se procede a la visualización al microscopio de fluorescencia. La interpretación de esta técnica es que la fluorescencia en el citoplasma de las células parietales va a evidenciar la presencia de los APCA
siempre y cuando la fluorescencia sea solo en el citoplasma de estas células. Hago esta aclaración porque los anticuerpos antimitocondriales presentes en la colangitis biliar primaria también puede dar fluorescencia en el citoplasma de las células parietales, pero en ese caso también va a haber fluorescencia en el citoplasma de las células de los otros tejidos. O sea, es importante que si vemos en las células parietales, recorramos bien los otros tejidos para asegurarnos de que solo estén en las parietales. El título de APCA carece de valor pronóstico, por eso en este caso la técnica es semicuantitativa y el resultado lo vamos a informar como negativo en caso de no ver fluorescencia o positivo mayor o igual a 1 en 20 en caso de verla. Bueno, si recordamos en el caso de nuestro paciente, para que quede claro, dio positivo mayor o igual a 1 en 20. Y una cosa más a tener en cuenta de estos anticuerpos es que con la progresión de la enfermedad van a ir disminuyendo la cantidad de células parietales, lo que va a generar una disminución de la tasa antigénica, por lo tanto estos anticuerpos pueden negativizar con el paso del tiempo. Bueno, respecto a los anticuerpos antifactor intrínseco, hay dos tipos según su mecanismo de acción. Tenemos los tipo 1 o bloqueantes, que son más frecuentes y específicos, y lo que van a hacer es impedir la formación del complejo de la B12 con el factor intrínseco. Y los tipo 2 o precipitantes, que lo que van a hacer es impedir, o sea, van a inactivar el complejo ya formado, pero en los dos casos lo que va a pasar es un impedimento de la absorción a nivel del ilion. Ambos tipos de anticuerpos los vamos a detectar mediante un ELISA indirecto, que para recordar lo que vamos a hacer es enfrentar el suero del paciente a un antígeno que va a estar inmovilizado en los pocillos, que en este caso es el factor intrínseco, de manera tal que si hay AFI en el suero de los pacientes se van a unir al antígeno. Posteriormente se va a agregar un segundo anticuerpo que va a reaccionar con los AFI, y este segundo anticuerpo va a estar conjugado a una enzima para luego agregar un sustrato que se genere la formación de un compuesto coloreado y medir la absorbancia de este compuesto a 450 nanómetros. En este caso se trata de una técnica cuantitativa y en nuestro kit en particular lo que se hace es una curva de calibración de manera, bueno, de obtener un valor que para la paciente, recordando, había dado 38. Bueno, respecto a la endoscopía, para esta patología no existe un signo endoscópico que sea patognomónico. Se puede observar, bueno, una apariencia pálida de la mucosa, una mayor visibilidad de la vasculatura por el adelgazamiento de la mucosa y la pérdida de los pliegues gástricos. En la imagen es la endoscopía de nuestra paciente y el informe para esta muestra fue una mucosa del esófago y duodeno de aspecto normal, y en el estómago se observó un aumento de la trama vascular. Esto se interpretó como signo de atrofia gástrica y por ese motivo se tomó una muestra para biopsia. Bueno, en la biopsia, histológicamente, en la gastritis atrófica autoinmune se distinguen 3 etapas. Primero, una temprana, donde va a haber una infiltración linfoplasmocitaria. En segundo lugar, con la progresión de la enfermedad, va a aparecer una etapa florida, donde va a empezar a haber una destrucción glandular progresiva, un aumento del infiltrado linfoplasmocitario y una metaplasia de células gástricas con aparición de las células caliciformes, que son células intestinales. Por último, va a haber una etapa avanzada, que es propiamente la atrofia, en donde va a haber una marcada destrucción glandular, una hiperplasia de las células cromafinas, que son células neuroendocrinas, una disminución del componente inflamatorio porque van a ir desapareciendo las células parietales y una hipertrofia de la capa muscular que es muy característica. En la imagen, bueno, no es de nuestro paciente, la tomamos de un libro porque nos pareció interesante que se ven todas las características justamente de la atrofia. Podemos ver en la parte superior como el epitelio, o sea, los pliegues no son profundos, sino que están acortados. Después, todo el infiltrado linfoplasmocitario, que son todos los puntitos azules. Podemos ver también la metaplasia, ya que las células que tienen el interior, digamos, grisáceo son las células caliciformes.
y la hipertrofia de la capa muscular, que es muy característico. En el caso de nuestra paciente, el informe que se obtuvo de la biopsia mostró la técnica de Giemsa, que fue negativa para Helicobacter pylori, que esto permite descartar dicho diagnóstico diferencial. Y lo que se encontró a nivel de la mucosa fue un infiltrado de linfoplasmocitario y una metaplasia, es decir, que estaría como entre en un estadio temprano y florido. Por esto es que se interpretó como sin signos de atrofia. Es importante aclarar dos cuestiones. Una es que en el caso de nuestra paciente, la muestra que se remitió al servicio de patología fue del antro del estómago, que si recordamos en la gastritis atrófica autoinmune, lo que más se ve afectado es la mucosa del cuerpo y el fundus, entonces no fue como la muestra más adecuada. Y además, como generalidad, que la biopsia la histología en realidad para esta patología no tiene una buena sensibilidad. Entonces puede ser que no aporte demasiado al diagnóstico. Este fue el caso de nuestra paciente, donde el diagnóstico se hizo por estudios de laboratorio y por endoscopía, pero la biopsia no contribuyó. Bueno, la gastritis atrófica autoinmune se asocia a otras varias patologías, entre ellas la anemia ferropénica, otras enfermedades autoinmunes y neoplasias. La asociación con la anemia ferropénica está dada ya que el jugo gástrico mantiene el hierro en su estado reducido necesario para la correcta absorción duodenal. La hipobacloridria secundaria a la destrucción de las células parietales en la gastritis autoinmune va a generar un déficit de hierro. Si recordamos, las reservas de hierro son más cortas, duran menos que las reservas de vitamina B12. Por eso, en esta patología lo que suele ocurrir es que primero se desarrolla una anemia ferropénica, que de hecho muchas veces es lo que explica los primeros síntomas de la patología, y después se desarrolla la anemia ferropénica. Es importante tener en cuenta que cuando estos cuadros se presentan conjuntamente, vamos a tener un RDW aumentado por contribución de ambos tipos de anemia y un BCM que puede ser normal, aumentado o incluso disminuido, dependiendo de qué tipo de anemia esté predominando. En el caso de nuestra paciente, los resultados del perfil férrico mostraron una ferremia disminuida, una saturación de transferrina también disminuida, la transferrina normal, que para el caso de la anemia ferropénica esperaríamos que esté aumentada, pero si recordamos es un reactante de fase aguda negativo y como acá hay inflamación seguramente esté disminuida. Y la ferritina, que no tenemos el valor, pero esperaríamos lo contrario para la transferrina. O sea, esperaríamos que para la anemia ferropénica esté baja, pero que probablemente haya estado o normal o aumentada porque es un reactante de fase aguda positivo. El RDW de nuestra paciente fue de 20%, o sea, está aumentado. Y si recordamos, el BCM fue 104, que es macrocítico, pero no estaba tan aumentado como esperaríamos en una anemia megaloblástica pura. O sea, tenía la contribución de la anemia ferropénica. Respecto a las otras enfermedades autoinmunes, los pacientes con gastritis atrófica tienen 3 a 5 veces más riesgo de desarrollar principalmente tiroiditis de Hashimoto, pero también diabetes mellitus tipo 1, enfermedad de Addison, miastenia gravis y vitiligo. Dada la fuerte asociación con la tiroiditis de Hashimoto, en nuestra paciente se estudia el perfil tiroideo y el resultado fue normal para la TSH. Y por último, con esta parte, respecto a las neoplasias, los pacientes con la gastritis autoinmune tienen más riesgo de desarrollar neoplasias gástricas neuroendocrinas y adenocarcinoma gástrico. Por eso es muy importante el seguimiento una vez que se diagnostica la gastritis autoinmune. Aquellos pacientes que tengan atrofia y metaplasia moderada severa son aquellos de mayor riesgo para la progresión a cáncer, y en estos pacientes se recomienda el seguimiento por endoscopía con intervalos cada 3 años. El tratamiento de la patología va a tener como objetivo normalizar los depósitos de la B12
corregir la anemia y reducir o prevenir, en caso de que todavía no se hayan instaurado, los trastornos neurológicos. Los tratamientos posibles son la vitamina B12 por vía intramuscular, que va a ser el tratamiento de primera elección porque al darlo de forma intramuscular estamos bypaseando la absorción intestinal. Pero también está como opción la vitamina B12 por vía oral. En el caso de que sea por vía oral, lo que se busca hacer es dar dosis muy elevadas de B12 para lograr una difusión pasiva, que obviamente no va a ser tan eficaz como el tratamiento intramuscular, pero que puede funcionar. La eficacia del tratamiento se controla con las cifras de reticulocitos, que van a tener un pico máximo entre el día 8 a 10 desde la primera dosis de B12. Y bueno, el tratamiento, que va a ser por tiempo indeterminado, va a corregir por completo las alteraciones hematológicas, pero las alteraciones neurológicas y la atrofia gástrica pueden persistir. Bueno, en el caso de nuestra paciente ya fue dada de alta bajo el esquema de tratamiento que se muestra en pantalla, donde podemos ver que se le indica B12 por vía intramuscular, y las dosis, al principio son como más seguidas y después se empiezan a espaciar en el tiempo, llegando a un esquema de una ampolla intramuscular cada 3 meses. Con la pauta de alarma de acudir a la guardia en caso de presentar empeoramiento de los síntomas, bueno, como mareos, agitación, dolor de cabeza, dolor abdominal, entre otros. A modo de conclusión, podemos decir que la gastritis atrófica autoinmune y la anemia perniciosa son entidades subdiagnosticadas, dado que se desarrollan de manera lenta y que se pueden presentar en escenarios clínicos que no siempre son claros. Ante la presencia de una anemia ferropénica que sea refractaria al tratamiento, se puede considerar a la gastritis atrófica autoinmune como una posible causa. También es importante resaltar la importancia del tratamiento de esta patología para evitar las consecuencias clínicas que puede tener a largo plazo, las cuales pueden llegar a ser graves e irreversibles, como los tumores gástricos, adenocarcinomas y el mayor riesgo de desarrollar otras patologías reumatológicas. Por otro lado, los estudios de laboratorio, hematológicos y serológicos son importantes en el diagnóstico de esta enfermedad, pero también es necesario tener en cuenta que la presencia aislada de autoanticuerpos no siempre va a implicar una enfermedad autoinmune. Es necesario en esta patología confirmar el daño orgánico a través de estudios de biopsia o de endoscopía. Esta es la bibliografía que consultamos y se nos perdió el agradecimiento. Bueno. No sé por qué.